Revelación divina, ¿por qué los inteligentes se aíslan? Una manifestación profética del ALMA en el corazón de un pequeño pueblo montañoso de México, donde los ecos de risas y cantos reverberaban en los arcos de la iglesia de San Juan Diego. Andrés, un joven de 25 años, siente como su fe se tambalea. Desde niño, las velas parpadeantes y el aroma a flores frescas en el altar habían sido su refugio. Sin embargo, las sombras del escepticismo comienzan a envolverlo, y el peso de la soledad le aprieta el pecho. ¿Cómo puede ser que la comunidad que una vez lo abrazó ahora cuestiona su creencia? ¿Por qué sigues creyendo en algo que no puedes ver? Le lanzó Joaquín una tarde, y en un instante, su mundo se fracturó, pero justo en ese momento de angustia, cuando sus dudas lo acechaban como lobos en la noche, un anciano pastor se acerca a él. Con voz temblorosa, le dice: Andrés, te han elegido para una gran batalla entre luz y tinieblas. La sala de la casa de oración se vuelve fría, una brisa sobrenatural parece atravesar el espacio, y el aire se siente denso, cargado de una mezcla de temor y esperanza. La fe se está poniendo a prueba. Eres un soldado. Estas palabras son un eco en su mente, y el corazón de Andrés late con fuerza. En ese instante, un destello luminoso surge del fondo de su alma. Algo grande está llegando. Mientras la comunidad sigue fragmentándose, Andrés intenta aplacar sus dudas mediante métodos humanos. Libros de autoayuda, conversaciones superficiales, pero nada llena el vacío que siente. De repente, en su desesperación, decide regresar a la iglesia. Se arrodilla, los ojos cerrados, y deja caer las lágrimas. Señor, ayúdame, murmura con fervor y, en ese mismo instante, el altar empieza a brillar con una luz resplandeciente. Las flores vibran y una melodía celestial envuelve la iglesia, como si los ángeles tenselves cantaran. Andrés se siente envuelto en un abrazo divino, su corazón palpita con gozo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. A partir de ese momento, algo extraordinario ocurre en el pueblo. Noticias sobre el milagro se esparcen como pólvora, incluso aquellos que se habían alejado de la fe comienzan a inclinarse. Los incrédulos se detienen y miran, las miradas son de asombro, murmullos de admiración resuenan entre los fieles. ¿Qué está pasando aquí? Esto es un signo, se escucha entre la multitud. Andrés, aún tambaleándose entre la razón y lo divino, siente que su misión ha comenzado de verdad. La energía del lugar garantiza que el miedo y la duda no puedan coexistir. ¿Podrían realmente unir fuerzas para enfrentar a los escépticos? Con el corazón envalentonado, decide que es tiempo de actuar. La fe no solo debe persistir, debe invadir cada rincón de su pueblo. La esperanza en torno a su persona crece, y él se convierte en un faro de luz entre aquellos que aún dudan. La iglesia de San Juan Diego, ahora habitada por un fervor renovado, se prepara para una noche en la que la comunidad debe unirse en oración. Una pregunta queda flotando en el aire: ¿qué milagros transformadores aguardan esa noche? Los cielos se preparan para algo grandioso. Andrés se levantó de su oración, aún con la luz celestial brillando en su mente. El eco de la melodía permanecía en su corazón, marcando el compás de sus latidos, y las palabras del anciano pastor seguían sonando en su interior como un mantra. Eres un soldado. Esa frase lo empoderaba, como si cada sílaba fuera un arma contra la duda. La iglesia de San Juan Diego, con su techo de tejas rojas y sus muros blancos que reflejaban la luz del atardecer, parecía más vibrante que nunca. Ya no era solo un lugar de culto, sino el epicentro de un despertar. Andrés se dirigió a la congregación, su mente colmándose de palabras, su voz lista para brotar con la fuerza de la fe renovada. Al ingresar, vio una mezcla de rostros, algunos arrugados por la preocupación, otros iluminados por la curiosidad. La atmósfera estaba cargada, un susurro de expectativa se extendía entre los asistentes.
Andrés subió al altar, su corazón palpitante resonaba con cada paso. Hermano, su voz comenzó, semi-temblorosa pero cargada de convicción. Hoy nos reunimos para ser testigos de algo asombroso. Dios nos ha hablado, y es tiempo de que respondamos. El murmuro se transformó en silencio reverente. Las miradas estaban fijas en él, buscando respuestas, seguridad, quizás un poco de esperanza. Me perdí en mi fe, como muchos de ustedes. Pero las lágrimas que derramé en este altar no fueron en vano. Aquí, en este lugar sagrado, el Señor me ha mostrado su gloria y es tiempo de que nosotros también veamos. Ante esta declaración, un grupo de jóvenes comenzó a murmurar en voz alta palabras de asombro, otros, más adultos, se estremecieron en sus asientos. Andrés sintió que el calor de la fe comenzaba a construir una ola de entusiasmo y expectación. Estuve en la oscuridad, y Él me trajo luz. Mis dudas se convirtieron en certeza, y esa certeza es nuestra arma, nuestra luz en medio del miedo. Sus palabras parecían danzar en el aire, penetrando corazones adormecidos por la rutina y el escepticismo. Mientras continuaba hablando, mencionó historias de sanación y redención que habían sido parte de la herencia del pueblo. Recordó milagros de años pasados que habían dejado hondas impresiones, y una chispa se encendió en la audiencia. Podía ver cómo algunos comenzaron a llorar mientras otros levantaban sus manos, sintiendo la presencia divina que se hacía más palpable en cada palabra. Las referencias a los antiguos testimonios despertaron una fe dormida, como si cada historia fuera un hilo que unía las almas presentes. Andrés sonrió al ver que la chispa estaba encendida. La comunidad podía volver a creer. Hoy no solo somos espectadores. Somos protagonistas de un movimiento, un renacer espiritual que va a arrastrar a todos hacia un nuevo amanecer. La fe está viva. Y se está multiplicando. La emoción acumulada en su ser finalmente brotó en forma de lágrimas, no de tristeza, sino de alegría contagiante. Los murmullos comenzaron a transformarse en alabanzas. Las voces se entrelazaron, como un coro angelical, llenando cada rincón del templo con adoración y fervor. Las miradas de los incrédulos cambiaron, la curiosidad se tornó en fe. Sin embargo, en medio de esta explosión de alegría, Andrés sentía que algo aún no estaba completo. Había un misterio en el aire, un desafío latente esperado por ser revelado. ¿Qué haría Dios esa noche? ¿Qué milagros estaban por manifestarse? La atmósfera vibrante contenía una promesa, y aunque las alabanzas resonaban, en su interior Andrés sabía que la lucha apenas comenzaba. Cada respuesta que encontraba generaba nuevas preguntas. Y mientras la noche se adentraba, una sombra se cernía silenciosa sobre el pueblo, como un aviso de lo que estaba por venir. ¿Serían capaces de enfrentar lo desconocido? La fe debía ser más que palabras, debía ser un acto valiente. La noche prometía misterio. En el aire flotaba una pregunta: ¿qué intervención divina transformaría aún más sus vidas? Andrés estaba inmerso en ese mar de alabanzas, y la energía del momento lo envolvía como un abrazo cálido. El eco de las voces enardecidas resonaba tanto en su corazón como en las paredes de la iglesia. Con cada nota de adoración, sentía que el cielo se abría, dejando caer una lluvia de bendiciones sobre el pueblo. A medida que la congregación se unía en un clamor colectivo, esos rostros cansados comenzaron a resplandecer con una luz renovada. La preocupación dio paso a la esperanza. Las lágrimas de algunos no eran solo signos de dolor. Eran manifestaciones de liberación. En esos instantes, Andrés entendió que cada una de sus palabras servía de puente entre el cielo y la tierra. La voz de su comunidad se alzaba, como un espíritu guerrero, demandando transformaciones en favor de sus vidas. Mientras la alabanza continuaba, una sensación creciente de inquietud le invadía. Un murmullo dentro de él le decía que estaban por vivir algo extraordinario. Era como si las promesas divinas que había clamado ahora se encontraran al alcance de sus manos, como un regalo envuelto en la incertidumbre del futuro. «Hermanos», gritó Andrés, buscando capturar la atención de esa multitud entusiasta. «Sentimos su presencia, y eso significa que realmente estamos a punto de cruzar un umbral. Algo grande está por llegar». La congregación respondió con gritos de amén, que reverberaron contra el techo, creando un eco de fe que parecía reverberar sin parar. Una joven, con lágrimas dibujando caminos en sus mejillas, se puso de pie.
Pastor, yo he estado buscando respuestas y él me ha hablado en este lugar. Siento que tengo que dar un paso al frente. Su voz temblorosa era un testimonio vivo de lo que estaba ocurriendo. Andrés sonrió, alentándola. Ella era un ejemplo de cuán poderosa podía ser la voz de Dios en medio de la confusión, pero, en su interior, Andrés seguía sintiendo la sombra que había mencionado antes. Era una sensación palpable, como si un velo estuviera a punto de rasgarse y revelar lo que ocultaba. Miró a su alrededor y notó que algunos aún bailaban entre la fe y el escepticismo, como si parte de ellos no estuviera preparado para lo que Dios estaba a punto de hacer. Entonces, un susurro profundo se coló en su mente. La lucha inicia aquí, Andrés. No solo se trata de celebrar, sino de actuar. ¿Qué harás cuando la verdad se revele? La voz resonaba con poder e intensidad. Había promesas y retos mezclados en sus palabras. En un esfuerzo por encontrar claridad, se dirigió de nuevo a la congregación. En este momento, les pido que no solo den gracias por lo que hemos reclamado, sino que también se preparen para enfrentar lo que viene. La fe los ha traído hasta aquí, pero ahora requieren valentía. La luz atrae sombras, y ahí también veremos lo que está oculto. El aire se cargó de una tensión inesperada, como un arco a punto de reventar. Los rostros comenzaron a resplandecer con entendimiento. Unos segundos después, de repente, el sonido de un cristal quebrándose cortó la atmósfera. Todos se volvieron hacia la entrada. Era como si el aire hubiera cambiado. Una figura oscura se acercaba lentamente. Era un hombre de aspecto cansado, con el rostro marcado por las huellas de la vida. Sus ojos, sin embargo, brillaban. Vengo a traeros un mensaje, dijo, su voz profunda y temblorosa, resonando en las paredes sagradas. La congregación contuvo el aliento, expectante. ¿Qué traía consigo? Andrés sintió que su corazón se aceleraba. La tensión en el aire era casi visible. Las manos sudorosas de la gente se aferraban a los bancos mientras las voces se callaron, preparándose para recibir aquella voz desconocida. Sería una advertencia, una revelación, o tal vez una señal de lo que estaba por venir. Sus ojos recorrieron la multitud. Estaban al borde de algo mayor. La fe, el desafío, la revelación. Todo estaba ocurriendo a la vez. ¿Qué sería lo siguiente? La promesa divina ya estaba en el horizonte, pero ¿cómo la recibirían? Con cada minuto que pasaba, la incertidumbre crecía. Aquella noche estaba cargada de misterios, y Andrés se preguntaba, ¿estaban listos para abrazar la verdad que había permanecido escondida? La respuesta se asomaba en cada mirada. Un nuevo amanecer estaba a punto de nacer. El hombre avanzó, cada paso resonando con un peso que parecía llevar el peso de un mundo. La congregación lo observaba con miradas entrelazadas de curiosidad y temor, como si la profundidad de su mensaje fuera tan trascendental que cada palabra pronunciada pudiera cambiar sus vidas para siempre. Andrés se sintió impulsado a cruzar esa distancia, acercándose al hombre que parecía ser un mensajero de Dios. ¿Quién eres, hermano?, preguntó Andrés, tratando de romper la tensión en el aire. ¿Qué mensaje traes para nosotros? El extraño sonrió levemente. Era una sonrisa llena de tristeza, pero también de esperanza. Soy un viajero. He recorrido caminos de dolor y revelación. Vengo a traeros la verdad que muchos buscan, pero muy pocos se atreven a ver. A veces, la verdad es un espejo que solo refleja lo que hay dentro de nosotros. Esto dejó a la congregación en silencio absoluto. Cada uno contenía la respiración, como si estuvieran al borde de descubrir un secreto oculto. La atmósfera estaba tan cargada que el chasquido de un dedo sería suficiente para romper el hechizo. El hombre continuó, he visto cómo muchos se aíslan en su propia inteligencia, sintiéndose seguros en su sabiduría, pero el verdadero saber está en la vulnerabilidad, en abrir el corazón. La respuesta que buscáis no está en saber más, sino en amar más. Y, queridos hermanos, esa es la lucha que debemos enfrentar ahora. Andrés sintió cómo los corazones de la multitud empezaban a latir más rápido. El dolor y el anhelo de ser amados, aceptados, comenzaban a brotar. La joven que había hablado antes soltó un sollozo, y pronto algunos comenzaron a llorar.
No eran solo lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento, de una chispa de verdad que resonaba con cada uno de ellos. Dios ha traído hoy este mensaje para que podáis entender que la revelación no es solo acerca de lo que está por venir, sino de lo que reside en vuestro interior. Esa resistencia al amor, esa desconfianza hacia lo desconocido, es lo que os impide abrazar la luz, dijo el hombre, su voz amplificándose con cada palabra. La iglesia estalló en murmullos. Algunos asintieron con la cabeza, otros colocaron sus manos en sus corazones, sintiendo el peso de aquello que el desconocido había verbalizado. Andrés sintió que el aire se volvía electrizante, había una energía palpable en la sala. Era un momento de conexión divina. El extraño hizo una pausa, observando las reacciones, y luego añadió: si realmente deseáis el cambio, si realmente anheláis lo nuevo que Dios tiene para vosotros, debéis dejar ir el miedo. Cada sombra oculta se disipa con la luz del amor. ¿Estáis dispuestos a enfrentarlo? Sí, resonó un grito de entre los presentes, seguido de murmullos de acuerdo unánime. El hombre asintió, como si supiera que ese sencillo momento de entrega era el primer paso hacia algo más grande. Andrés sintió que el aire se volvía denso, y, por primera vez, vio la sombra que lo había estado acechando con una nueva claridad. No era solo el desafío que había sentido antes, sino el espejo que reflejaba sus propias inseguridades y temores. Estaba al borde de una transición no solo para su congregación, sino para su propia vida. Entonces, dejad que la luz entre. Abrid vuestros corazones, compartid lo que lleváis dentro. Vosotros sois el puente en este día, y juntos, seremos parte de la transformación, dijo el hombre, sus ojos ardían con una pasión inquebrantable, mientras la congregación se alineaba en ese nuevo espíritu de apertura. Andrés miró hacia el cielo, preguntándose cuáles otras revelaciones les esperaban. ¿Qué más debían descubrir? El aire estaba impregnado de promesas, y cuántas sombras más estaban por desvanecerse en ese encuentro sagrado. Las respuestas danzaban en un horizonte aún no visto, y la pregunta se hacía eco en su corazón: ¿serían capaces de enfrentar no solo su pasado, sino también el futuro que Dios tenía preparado? La revelación estaba a la vuelta de la esquina. ¿Estaban listos para abrazar lo desconocido? Andrés sintió el aire vibrar a su alrededor. La atmósfera en la iglesia se transformó en un espacio sagrado donde la esperanza parecía morir y renacer a la vez. Miró a su alrededor, los rostros de sus hermanos estaban iluminados por un resplandor nuevo. Algunos tenían lágrimas en sus mejillas, otros tenían una mirada de asombro, como si acabaran de comprender algo que les había sido oculto por tanto tiempo. El extraño levantó una mano, pidiendo silencio. Escuchad bien, amados. Este viaje no es solo mío, es de todos nosotros. Cada uno de vosotros tiene una historia, una carga que toca el corazón de Dios. Pero no siempre estáis dispuestos a mostrarla. Su voz era suave, pero tenía el poder de resonar con fuerza en lo más profundo del alma. ¿No os dais cuenta? La verdad que busquéis no está en la perfección. Está en la fragilidad con la que nos presentamos ante el mundo. Ese es el regalo que Dios nos ha dado, el poder de ser vulnerables. Tras esas palabras, un murmullo de comprensión se extendió. Algunos comenzaron a compartir sus propias luchas, sus vacíos, lo que llevaban guardado en el corazón durante años. Una joven, con un rostro lleno de angustia, dio un paso adelante. Yo tengo miedo de ser rechazada. Siempre he sentido que debo ser perfecta para que me quieran. El extraño la miró con ternura. Tú no necesitas ser perfecta. La belleza de nuestro ser radica en nuestras imperfecciones. Él nos ama tal como somos. ¿No es eso lo que realmente importa? Andrés sintió una ola de liberación en la sala. Era como si, al abrir sus corazones, la carga de cada uno se compartiera, se hiciera más ligera. Las tensiones se desvanecían mientras palabras de amor y aceptación comenzaban a fluir entre ellos. El extraño prosiguió: el miedo induce vuestros espíritus y paraliza el amor. Pero hoy, aquí, es el momento de desatar ese amor genuino que nace de una conexión verdadera. No dejéis que el miedo sea el que decida por vosotros. Una profunda respiración colectiva recorrió la congregación. Las dudas, las inseguridades, comenzaban a perder fuerza ante la luz de la revelación. Varias voces se levantaron,
compartiendo anhelos y confesiones, pero, sobre todo, el deseo de amar y ser amado sin condiciones. Andrés sintió que su propio temor se desvanecía. Se acercó al extraño y con un firme aprecio, le preguntó, ¿cómo es que has llegado hasta aquí? ¿Quién te envió? El hombre lo miró con ojos que parecían saber más de lo que cualquier persona podría imaginar. Las almas en búsqueda de luz encuentran siempre el camino. Dios no tiene límites para llegar a su pueblo. Estoy aquí porque habéis abierto la puerta de vuestros corazones. En ese momento, un rayo de luz se filtró por la ventana, iluminando las caras de todos. La presencia de lo divino era palpable, y Andrés sintió que un abrazo fugaz de paz lo rodeaba. Era una promesa de liberación, de sanación. Hoy comienza un nuevo capítulo para vosotros. Si deseáis que el amor y la verdad fluyan, debéis prometerme un compromiso, será necesario que exploréis más profundamente lo que lleváis dentro. Aquellos que se arriesgan a ser vulnerables, serán los que cambien el mundo. Así, la congregación en su conjunto, con un asombro renovado, asintieron. Andrés sintió que la transformación estaba en marcha, cada palabra pronunciada resonaba como un mantra de esperanza, un silencio reverente se apoderó del lugar, un espacio lleno de promesas recibidas y de compromisos por venir. Pero entonces, el extraño hizo una pausa y, con un tono que desataba un nuevo misterio, concluyó, recuerda, la verdadera revelación siempre viene acompañada de un desafío. ¿Pronto seréis llamados a enfrentar vuestras sombras de nuevo? ¿Estáis listos para dar el siguiente paso? La pregunta flotó en el aire, cargada de expectativas y miedos. Las miradas se cruzan entre sí mientras la incertidumbre se instalaba, dejando un eco, ¿qué pasos deberán dar y a qué sombras tendrán que enfrentarse? La poderosa pregunta del extraño resonaba en la mente de Andrés mientras él observaba a su alrededor. La atmósfera se había transformado en un lugar de claridad y confusión al mismo tiempo. Las miradas de sus hermanos apuntaban hacia el centro, cada uno en su propia lucha interna. Él sabía que el amor había comenzado a fluir, pero también que la experiencia de enfrentar las sombras era un camino doloroso y necesario. Un murmullo suave se abrió paso entre los asistentes, como si cada uno estuviera decidiendo si compartir su verdad o permanecer en silencio. Fue entonces cuando una voz acompañada de tremor se alzó de entre la multitud. Era Juan, un hombre conocido por su risa resplandeciente que a menudo cubría su tristeza. Yo he vivido con resentimiento hacia los demás. Me he encerrado tras una máscara de alegría, pero siento que ese odio me consume. El extraño lo miró con compasión. Liberarte de ese resentimiento es el primer paso para volver a experimentar el amor. Debes permitirte sentir esa tristeza, y luego, en ese dolor, hallarás el propósito de tu vida. Andrés sintió que el corazón de Juan se abría, como un brote en la primavera, mostrándose a la luz. Era evidente que cada palabra del extraño estaba tocando unas cuerdas profundas y resonantes en el alma de su hermano. Mientras el ambiente vibraba con la emoción, las lágrimas brotaron en los ojos de Juan. ¿Qué pasa si mis sombras son demasiado oscuras?, preguntó su voz temblando. La sala se llenó de silencio. Cada uno había sentido el peso de la duda y el temor a ser visto, a que sus luchas internas fueran expuestas ante el mundo. El extraño sonrió con dulzura y dijo, la oscuridad no es un enemigo, es un maestro. Aprender de ella es la clave para encontrar la luz que ya reside en vosotros. Debéis invitarla a la mesa, no esconderla. Andrés se sintió nuevamente movido. Cada testimonio era un ejercicio de fe, un viaje hacia el perdón y la liberación. Se dio cuenta de que quizás no estaba solo en sus luchas. Al levantar la mirada, vio las lágrimas de sus hermanos mezclarse con sonrisas, el amor palpante estaba por doquier. La conexión que estaban forjando era la verdadera esencia de la comunidad. ¿Y si me cierro de nuevo? La voz de otra mujer se escuchó, su mirada reflejaba lucha. Siempre he tenido miedo de que, si abro mi corazón, el dolor regrese. Ese miedo es natural, respondió el extraño, pero hay una diferencia entre cerrar el corazón por miedo y abrirlo por fe. Hacerlo será lo más valiente que habréis hecho. Dios corre hacia el corazón que se atreve a ser visto en su vulnerabilidad. Las palabras reverberaron en el interior de Andrés, despertando algo que latía desde hacía mucho en su interior.
Quizás yo también he estado cerrando mi corazón, pensó, sintiendo que, en ese acto de abrirse, podría liberar cualidades divinas que aún no había descubierto. A medida que el extraño seguía guiando a la comunidad hacia una mayor introspección, Andrés sintió que un compromiso ardía en su pecho. Pasar de la oscuridad a la luz significaba ofrecer su historia, compartir su lucha. El momento prometía ser un acto de resistencia y fe. Finalmente, el extraño, con una mirada de comprensión profunda, les dijo: recordad, todo lo que habéis enfrentado hasta ahora ha sido un paso hacia el propósito que Dios tiene para vosotros. No temáis lo que está por venir, porque la luz siempre brilla más fuerte después de la prueba. Se hizo un silencio en la iglesia, lleno de promesas y de esperanzas, pero también de incertidumbre. Andrés miró al extraño, sintiendo que la verdadera pregunta aún debía manifestarse: ¿qué sombras serán reveladas cuando decidamos enfrentar nuestras verdades? ¿Cómo se transformará nuestra congregación si inyectamos amor en cada rincón de nuestra vulnerabilidad? Mientras la tarde se desvanecía en la calidez del anochecer, la congregación sabía que habían dado un paso hacia un destino desconocido. Con un nuevo aire de expectación en el interior, Andrés se preguntaba: ¿podrían estar listos para el desafío que estaba por venir? Andrés se sentó, rodeado por un mar de sus hermanos, cada uno con sus pensamientos y temores. El extraño, con su mirada penetrante y serena, seguía observando la conexión que se estaba formando. Era como si cada palabra, cada mirada, cada suspiro compartido, se uniera en una danza sagrada, una sinfonía de almas buscando redención. Hoy, aquí mismo, enfrentaremos esas sombras que nos han mantenido cautivos, comenzó el extraño, su voz resonando en el silencio. Cada uno de vosotros lleva un peso, una carga que no os pertenece. Esto es lo que el amor verdadero puede desprender. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. En el fondo, siempre había sabido que había cosas que debía dejar ir, recuerdos dolorosos que lo ataban al pasado. ¿Seré capaz de soltar?, se preguntó mientras el extraño continuaba hablando, trayendo a la superficie más verdades ocultas. Una mujer de la congregación, María, levantó su mano. Pero, ¿cómo enfrentamos esos recuerdos que nos dañan, que nos persiguen como sombras en la noche? Su voz temblaba, cargada de inseguridad, como si abriera una herida que había estado cerrada por demasiado tiempo. Recordad, respondió el extraño, la oscuridad no ha venido a destruiros, ha venido a enseñaros. Como el oro debe ser purificado por el fuego, así también vosotros debéis enfrentar el calor de vuestras experiencias. Solo así, emergéis más puros, más fuertes. Las palabras del extraño impregnaron el aire como el aroma de un pan recién horneado, lleno de promesas. Cada corazón parecía vibrar con una nueva esperanza. Andrés se dio cuenta de que el acto de abrirse, de ser vulnerable, no era solo un paso hacia la luz, sino una necesidad para la vida de la comunidad. Un hombre mayor, con ojos cansados, habló después. He vivido decepcionado, aislado. He construido muros tan altos que nadie puede alcanzarme. ¿Es posible derrumbar esos muros y dejar que la luz entre? Su voz era un eco de dolor, una súplica por redención. Por supuesto que sí. La fe puede ser el cernedor de esos muros, contestó el extraño. Pero debéis tener valor para dar ese primer paso. En lugar de aislaros, permitid que la comunidad os abrace. Juntos, como familia, podemos llevar ese peso, agregó, desplegando el brazo hacia todos. Andrés sintió como esa idea vibraba en su interior. No podía comprender cómo había pasado tanto tiempo cerrando su corazón a la posibilidad de ser amado, de ser contemplado. Había buscado la cercanía en el aislamiento. Quizás el verdadero acto de valentía no era simplemente abrirse, sino permitirse ser retenido por otros. Mientras el extraño guiaba la conversación hacia un espacio de oración y reflexión, una atmósfera densa de amor y comprensión se instaló. Muchos comenzaron a llorar, sus lágrimas caían como manantiales de liberación. Caminando entre ellos, Andrés sintió que el miedo a ser visto se desvanecía, como si la congregación se convirtiera en un solo corazón. Se podía escuchar murmullos de esperanza y compromisos en cada rincón. Amén. Sí, Lord. Resonando en los muros, llenando la sala de una vibrante energía divina. En medio de la transformación, el extraño miró hacia Andrés.
A veces, el mayor regalo que puedes ofrecer es tu historia. ¿Estás dispuesto a compartirla? Andrés sintió que su respiración se detenía un momento. Una pregunta que lo llevaba al borde de una revelación. En su interior, un torrente de emociones había comenzado a agitarse. El deseo de abrirse y ofrecer su historia superaba al miedo. Hoy podemos comenzar a desmantelar esas capas de aislamiento y construir puentes de amor. Tengan fe. Hay un propósito detrás de cada lágrima que cae, continuó el extraño, levantando su mano hacia el cielo. Y el eco de su palabra se sentía, fuerte, vibrante. Andrés estaba en una encrucijada. Con un nudo en la garganta y los latidos acelerándose, sabía que el momento de dar ese paso estaba cercano. ¿Se atrevería a compartir lo que había guardado tan celosamente? ¿Podrían sus sombras convertirse en luz y guiarlos? Hacia un nuevo amanecer, con el corazón palpitante, se preparó para responder a la pregunta que resonaba en su ser: ¿estaremos verdaderamente listos para abrazar nuestras historias y permitir que nos transformen en algo nuevo? Una nueva esperanza brillaba en el horizonte, pero el camino hacia ella era incierto. Andrés dejó que el silencio se instalara en su corazón. La atmósfera a su alrededor parecía estar vibrando en una frecuencia más alta, como si el mismo aire estuviera cargado de promesas. Las miradas de sus hermanos lo envolvían, y sintió el calor de su apoyo. El extraño, con su serenidad y presencia, había sembrado una semilla en su interior. Quizás sí, murmuró para sí mismo, un sentimiento de determinación comenzaba a florecer en su pecho. Podía ver el rostro de María, con sus ojos llenos de lágrimas, esperando que alguien, cualquiera, rompiera el hilo de silencio que había comenzado a ahogarles a todos. El miedo había vivido con él tanto tiempo que ese instante le parecía un fuego incontrolable, un anhelo por liberarse. Mi historia es esto finalmente, dijo Andrés, levantando su voz. Es una cadena de errores y fracasos, sombras de culpa que me han seguido a donde quiera que voy. Su tono era titubeante al principio, pero luego se volvió más fuerte, como si las palabras estuvieran apresurándose a salir. Siempre creí que solo podría ser amado si me cambiaba, si me volvía a alguien más. Aquel que no soy. Con cada palabra confesada, un murmullo de empatía se esparció. Andrés sintió cómo los corazones de sus hermanos latían al unísono con el suyo, como un solo organismo vivo. Ahí, expuesto, pudo entender que su carga no era solo suya, sino parte de un sufrimiento colectivo. Era como si las paredes que lo habían mantenido encerrado comenzaran a desmoronarse. Siempre he construido muros alrededor de mi corazón, creyendo que me protegerían, continuó, pero en realidad, solo me han mantenido alejado de la luz. En ese instante, sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran de tristeza, sino de liberación. Una voz a su lado, la de un joven con un destello de esperanza en sus ojos, lo interrumpió. Sí. He sentido lo mismo, como si cada dolor me mantuviera cautivo. ¿Cómo es que nuestra lucha puede ser tan parecida? Exclamó el joven, un eco de la verdad de Andrés. Un pequeño grupo comenzó a formar dentro de la congregación, compartiendo sus propias historias y luchas. Eran un mar de emociones que inundaban el lugar. Todos llevaban su carga, y lentamente se estaban dando cuenta de que juntos podían llevarla. El extraño observaba, su expresión de aprobación dibujaba una sonrisa sutil en su rostro. Esto es lo que el amor hace, comentó. Donde hay agua, nace la vida. Cada confesión es una gota de esperanza que alimenta el manantial de sanación en esta comunidad. Andrés sintió que sus cimientos se estaban reformando. La necesidad de ser perfecto se desvanecía, y en su lugar aparecía el deseo de ser real, auténtico. Cada historia compartida era una chispa, una luz que iluminaba el camino hacia la redención. Mientras el clamor de voces se unió en un canto de aceptación y amor, Andrés levantó su mirada al extraño, una pregunta no verbalizada brillaba en sus ojos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? El extraño le sonrió, entregándole un nuevo reto: ahora, llevad esta luz más allá de estas paredes. Lo que habéis vivido no solo es para vosotros. Hay muchos ahí afuera que necesitan escuchar que no están solos. Aquella idea infló su pecho y, al mismo tiempo, sembró una nueva inquietud en ellos.
Un llamado a la acción que resonaba en cada corazón presente, y Andrés supo que este era solo el comienzo de un viaje que los llevaría más allá de su círculo, un viaje hacia quienes aún llevaban muros de soledad. «Estamos listos para hacer luz», proclamó Andrés en un instante de fervor. Y en ese momento, todos comprendieron que las sombras nunca podrían triunfar sobre la comunidad unida. Pero, ¿realmente entendemos lo que significa llevar esa luz? Lo que implica dejar atrás lo conocido por lo desconocido. La pregunta del extraño flotó en el aire, incitándolos a reflexionar sobre el camino que tenían por delante, preparándolos para un viaje que podría transformar no solo sus vidas, sino las de aquellos que aún yacían en la oscuridad. Andrés sintió una mezcla de emoción y temor al contemplar el horizonte que se extendía ante ellos. La idea de llevar su luz más allá era como un río que presionaba por salir, pero también traía consigo la duda. ¿Estaban preparados? El grupo empezó a murmurar, compartiendo pensamientos y anhelos. «Sí, debemos hacerlo», dijo una mujer con voz firme, sus ojos ardían con determinación. «Cada uno de nosotros ha luchado y ha sentido el peso de la soledad. Si hemos encontrado un poco de luz, debemos encender el camino para otros». Las palabras de María resonaron en todos, y el antiguo miedo que había acechado a Andrés comenzó a desvanecerse. Empezó a notar cómo los corazones se unían, cómo las almas temerosas comenzaban a despertar. Fueron los relatos de dolor, lucha y amor los que tejían un manto de conexión. No estaban solos, eran parte de algo mucho más grande. El extraño, observando con atención, se acercó. «Esta luz que habéis encontrado, es un regalo. No es solo para ser guardada. Cuanto más la compartís, más crece. Como el fuego que se alimenta de la leña, así también vuestro amor necesita ser alimentado por la acción». Las palabras parecían atravesar el espacio de la sala, provocando un eco dentro de sus corazones. ¿Acaso la luz no era lo mismo que el amor? Andrés recordó aquel momento en que había sentido la calidez del abrazo de un hermano tras su confesión. Fue ahí que entendió que su propia lucha no era un obstáculo, sino un puente hacia otros. Pero, ¿dónde comenzamos?, preguntó un joven de voz temblorosa, mientras el silencio se instalaba nuevamente. Esa pregunta lo llevó a recordar aquellos lugares oscuros que había visitado en su vida, cafés, parques, callejones donde la tristeza y la desesperación parecían ahogar la esperanza. Cada rincón había escuchado los susurros de almas perdidas. «Comencemos en el lugar más cercano», respondió Andrés, sintiendo cómo la confianza llenaba sus venas. «¿Por qué no salimos a llevar esta luz a nuestros barrios, a aquellos lugares donde aún reina la oscuridad? Con un simple gesto, una historia compartida, podemos encender pequeños fuegos en los corazones de quienes más lo necesitan». El extraño asintió, una chispa de orgullo en sus ojos. «Esa es la actitud correcta. Recordad que a veces el miedo se disipa con una sola palabra de amor, una oración, una sonrisa que dice no estás solo». Andrés miró a su alrededor y vio los rostros de sus hermanos llenos de resolución. En ese instante, una poderosa convicción se apoderó de él. Se volvió hacia el grupo con voz firme y decidida. «Hagámoslo. Podemos comenzar distribuyendo alimentos en el barrio, organizando una reunión en el parque, donde podamos compartir nuestras historias y ser el reflejo de la luz que hemos encontrado aquí». Las miradas concordaron. Una ola de entusiasmo comenzó a fluir. Era como si la atmósfera se volviera densa con posibilidades, como si el mismo aire danzara a su alrededor, colmado de sueños e intenciones, pero a pesar de la emoción, seguía latente una inquietud en el fondo del corazón de Andrés. ¿Y si no somos suficientes, qué pasa si nuestra luz no es suficiente para iluminar la oscuridad? La voz dubitativa dentro de él insistía. El extraño dio un paso hacia adelante. «Escuchad, cada ser humano está hecho de luz y sombra. La verdadera fortaleza no reside en ser siempre valiente, sino en saber que la luz de Dios brilla incluso a través de las rendijas de nuestras debilidades». Andrés asintió lentamente, sintiendo que esas palabras eran verdaderas. Existía un poder divino en los momentos de vulnerabilidad. Era posible que, en su fragilidad, en sus luchas, hubiera una fuente de vida infinita. Entonces, hacia el mundo, proclamó. Y así, sumados como una sola voz, se sintieron listos. Mientras el grupo comenzaba a delinear sus planes, el extraño miró a Andrés y dijo en voz baja:
pero aún hay más. ¿Sabéis cuál es la sorprendente revelación que recibiréis en el camino? Porque este viaje no solo transformará a otros, sino que cambiará todo lo que creíais saber sobre la luz. Las palabras del extraño colgaron en el aire, llenas de misterio. La expectativa creció como una llama, y Andrés sintió que, de alguna manera, ese era solo el comienzo de su camino hacia la verdadera transformación. Los ecos de la alabanza resonaban en la iglesia de San Juan Diego, como un canto sagrado elevándose hacia los cielos. Andrés, con el corazón palpitante, sintió como la luz que había comenzado a despertar en su vida se hacía más intensa. Había compartido su verdad, su lucha, y había sido un catalizador para que muchos en la congregación hicieran lo mismo. Las murallas de soledad comenzaron a desmoronarse, y el amor se desataba como un torrente. El extraño, aquel mensajero de Dios, observaba a la congregación unida, sintiendo la energía de la transformación. Aquí, donde hay un corazón que se atreve a abrirse, la luz comienza a fluir y las sombras retroceden, dijo con una voz tranquila, envolvente. Andrés miró a su alrededor y vio rostros iluminados por la esperanza. La joven que había sentido miedo de ser rechazada ahora sonreía, abrazando sus imperfecciones como joyas que la hacían única. Juan, el hombre que había confesado su resentimiento, se aferraba a un grupo de hombres y mujeres, todos con lágrimas de alivio y alegría, unidos en una sinfonía de liberación. Un viejo que se había mantenido a la sombra en los últimos años levantó la voz, no más encierro. Estamos listos para llevar esta luz. Su declaración fue recibida con vítores. La verdad había comenzado a hacer su obra, y cada confesión alimentaba el fuego de la comunidad. Decidle al mundo que no tenemos miedo, proclamó Andrés, sintiendo que su voz se alzaba con una autoridad renovada. Dios no nos creó para vivir solos en la oscuridad. Somos un pueblo llamado a compartir nuestra luz, nuestros testimonios, y mostrar que el amor es más poderoso que cualquier sombra. El extraño asintió, como si reconociera el nacimiento de una nueva era en cada corazón presente. Este mismo amor que ahora sentís es un faro para aquellos que aún luchan en soledad. Pero recordad, la revelación muchas veces se muestra en los momentos más difíciles. La luz brilla más intensamente después de la noche más oscura. La congregación vibraba con una energía intensa, y la emoción los movió a unirse en un círculo de oración, cada uno tomando las manos de su vecino. Vamos a orar por aquellos que aún están perdidos, dijo Andrés. Las voces se elevaron, cada oración era un hilo que tejía una red de amor a su alrededor, abrazando a aquellos que no podían estar allí. Esa noche se convirtió en un testimonio de lo que significa ser parte de un cuerpo, donde juntos se enfrentan las sombras del mundo. La comunidad decidió organizar una jornada de actividades para ayudar a los necesitados, pero también para crear un espacio donde cada uno pudiera compartir sus historias, un lugar de amor, aceptación y crecimiento. Cuando la reunión concluyó, Andrés sintió una paz que nunca había experimentado. Esa paz no era solo el resultado de una noche de alabanza y conexión, era el reconocimiento de que todos llevaban una luz dentro, y que juntos podrían iluminar el camino hacia el futuro. A partir de ahora no seremos solo un grupo, seremos luz en medio de la oscuridad, reafirmó. El desafío de enfrentar sus sombras era ahora una oportunidad, un llamado divino a la acción. La comunidad se despidió empoderada, llena de promesas de cambio, sabiendo que el viaje apenas comenzaba. Con el corazón lleno de gratitud, Andrés miró hacia el cielo. Comprendió que la verdadera revelación no solo se había manifestado en ellos, sino en su transformación colectiva. Había encontrado su propósito, ser un faro de luz en la tormenta, y cada paso que daría en el futuro sería guiado por esa certeza, como si lo divino hubiera sellado su misión. Escuchó un susurro en su corazón, ahora, ve y comparte, porque tu luz cambiará vidas. El cielo se iluminaba mientras la comunidad se dispersaba. Cada uno llevaba consigo un rayo de esperanza y la determinación de extender ese amor. Andrés supo que, aunque las sombras siempre intentarían acechar, la luz del amor era un refugio que nunca podría ser tomado, y así, con cada paso dado, con cada historia compartida, la revelación se extendía, reflejando lo divino en el corazón de las personas. Era el comienzo de algo grandioso, la manifestación constante del amor en acción, y ahora,
tú que has presenciado esta revelación, tú que has sentido el eco de estas palabras en tu corazón, necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las historias exclusivas de fe que vienen. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más almas contengan la luz, comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Y comparte instantáneamente este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de propagar la luz que hemos recibido. No esperes ni un segundo más.